Hola, soy Gabriel Simón Frem, docente de la materia Derecho del Trabajo. En este link me propongo desarrollar parte del procedimiento laboral de la provincia de Buenos Aires, conforme lo tipificado por la Ley 15.057 y su correlato con la Resolución 1840 de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Se aclara que el presente solo tiene fines pedagógicos y que deberá ser contextualizado con los otros videos que encontrarán en la plataforma, como así también con la bibliografía sugerida que siempre deberán consultar. Espero que sea de utilidad. Los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 15.057 van a referirse a la prueba pericial. Así es que el artículo 44 dispone que los peritos serán nombrados de oficio. Su número, según la índole del asunto, podrá, a juicio del juez, variar de 1 a 3 por cada cuestión técnica sometida a decisión judicial, practicándose la diligencia en la forma especificada en el Código Procesal Civil y Comercial. La designación se hará por sorteo entre los profesionales matriculados e inscriptos en una lista que se formará en cada jurisdicción. Agotada la misma, el perito podrá ser sorteado nuevamente. Cuando en la lista del lugar al que corresponde el juzgado del trabajo no existieran inscriptos de la especialidad a designar, o en caso de recusación, excusación, vacancia, remoción o cualquier otro impedimento de los peritos, se procederá conforme el siguiente orden. 1. Mediante sorteo entre los especialistas de la rama que se encuentren inscriptos en la jurisdicción más cercana o entre los peritos dependientes de la asesoría pericial de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. 2. Mediante la designación que de común acuerdo hagan las partes respecto del perito que deberá realizar la pericia encomendada. 3. Fracasados los procedimientos anteriores, el juez podrá disponer que las pericias médicas y psicológicas sean realizadas en hospitales públicos, nacionales, provinciales o municipales, con excepción de las comisiones médicas u organismos administrativos que los reemplacen. Se fijará a los peritos, al proveer la prueba ofrecida, un plazo no mayor de 20 días para la presentación de sus informes y dictámenes, con la anticipación necesaria a la vista de la causa para que antes de dicha audiencia se cumplan con los traslados previstos a continuación. Del informe o dictamen pericial se dará traslado a las partes por 5 días, salvo que su complejidad o extensión justificare un plazo mayor, bajo apercibimiento de perder el derecho a pedir explicaciones o impugnar el informe o dictamen presentado, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 54 y 55. Del pedido de explicaciones y o impugnaciones se dará traslado a los peritos para que lo contesten en un plazo de 5 días. Cuando se lo estimare necesario, podrá disponerse que se practique otra pericia, o se perfeccione o se amplíe la anterior,
según el sistema de designación que se considere pertinente. Por su parte, en lo sustancial, el artículo 45 tipifica que los estudios complementarios requeridos para realizar las pericias médicas y o psicológicas serán efectuados a opción del trabajador en forma privada o a través de su obra social o en hospitales públicos. Expresamente manda el artículo 45 a que no son admisibles la práctica de estudios realizados por las ART, o sea, las aseguradoras de riesgo del trabajo, ni los estudios realizados en comisiones médicas u organismos administrativos que las reemplacen. El artículo 46 dispone las sanciones en caso de que los peritos no se expidan en término. Cuando los peritos no se expidieren en término o citados para dar explicaciones o evacuar impugnaciones, no comparecieren sin justa causa, de oficio se dejará sin efecto su designación, dándoles por perdido el derecho a percibir honorarios si correspondiese y aplicándoseles las sanciones reglamentarias pertinentes. En el caso de peritos de la nómina oficial del Poder Judicial, se comunicará a la Suprema Corte de Justicia a sus efectos. La designación de los peritos se notificará con transcripción de este artículo. El perito es un auxiliar de la justicia. Es independiente a las partes, o sea que no tiene vínculo alguno con los justiciables. Su trabajo debe ser objetivo. Sus tareas son onerosas, porque oportunamente el juez le va a regular honorarios reconociendo el trabajo realizado. El perito entonces es un tercero ajeno a la relación procesal. Es un especialista en alguna área del conocimiento diferente al derecho, que va a auxiliar al juez. En el proceso laboral de la provincia de Buenos Aires, la prueba pericial y los puntos de pericias deben ser ofrecidos con la demanda y con la contestación de la demanda. No obstante esto, tiene gran trascendencia la audiencia preliminar tipificada en el artículo 38. En la audiencia preliminar, entonces, se van a analizar los puntos periciales que fueron ofrecidos en la demanda y en la contestación de la demanda. Y en ese análisis se van a fijar, se van a determinar los que corresponden, se van a eliminar los improcedentes, inconducentes o superfluos. Se pueden agregar nuevos puntos periciales en caso de que se estimen imprescindibles. Y también en la audiencia preliminar se podrá fijar un plazo menor de 20 días para la presentación de la pericia. Ofrecida con la demanda y con la contestación de la demanda, la prueba pericial, consignándose en estas etapas procesales los puntos de pericia. Analizada la procedencia tanto de la prueba pericial como de los puntos de pericia ofrecidos en la audiencia preliminar, en el contexto de lo previsto por el artículo 38, se procederá en el auto de apertura a prueba a designar a los peritos. Los peritos van a ser sorteados de listados que se forman
en cada departamento judicial. Los peritos entonces, con anterioridad, debieron haberse inscrito en un listado que se forma en cada jurisdicción. En el procedimiento laboral de la provincia de Buenos Aires, los peritos son designados, son desinsaculados a través del sistema informático Ulpiano. El artículo 44, asimismo, establece una situación que puede generar inconvenientes. Esta situación se vincula con la falta de inscripción de peritos en alguna especialidad, a partir de lo cual el artículo 44, para tratar de sanear este inconveniente, establece tres opciones. Primero, que se le pida al departamento judicial más cercano la designación de un especialista. El segundo, la segunda alternativa, la segunda opción que da el artículo 44, es que las partes de común acuerdo designen a un auxiliar. La tercera posibilidad que se da ante el fracaso de los procedimientos anteriores es que el juez ordene la realización de toda la pericia médica o de la pericia psicológica en un hospital público, ya tanto sea nacional, provincial o municipal. Expresamente, el artículo 44 prohíbe la realización de las pericias médicas o psicológicas en comisiones médicas o en organismos administrativos que la reemplacen. El perito debe presentar su informe en un plazo no mayor de 20 días. Una vez que presentó el informe, el juez deberá darle traslado a las partes por 5 días. El traslado, conforme el artículo 44, se realiza bajo apercibimiento de perder el derecho a pedir explicaciones o impugnarlo, a partir de lo cual, si se da traslado del informe y el informe no ha sido impugnado o no se le ha pedido al perito aclaraciones, se podría decir de que la parte consiente lo informado por el perito. Esto es independiente de que se pueda citar al perito a la audiencia de vista de causa a los efectos de que el juez reciba oralmente, verbalmente del perito las explicaciones que se le requieran. Dado el traslado a las partes del informe pericial, si las partes piden explicaciones, aclaraciones o impugnan el dictamen, se le va a dar traslado al perito para que lo conteste en el plazo de 5 días. Conforme surge del artículo 44, el juez tiene amplias facultades en torno a la valoración y al proceso de la prueba pericial, a partir de lo cual podrá disponer que se practique otra pericia, puede fijar que se perfeccione o se amplíe la anterior. El procedimiento laboral de la provincia de Buenos Aires no prevé la posibilidad de peritos de parte o consultores. La ley 15.057, a diferencia de su antecesora, la ley 11.653, dispone que los estudios complementarios que deba efectuarse el trabajador para la realización de las pericias médicas o psicológicas puedan materializarse a opción del trabajador en forma privada o a través de su obra social o en hospitales públicos. Expresamente, el artículo 45 descarta, rechaza la posibilidad de que estos estudios complementarios sean realizados por la ART o por las comisiones médicas u organismos administrativos que las reemplacen. El perito, como auxiliar del juez, debe dar cumplimiento con determinados plazos procesales. Por ejemplo,
debe aceptar el cargo dentro de los 3 días de notificado, ello en consonancia con el artículo 467 del Código Procesal Civil y Comercial, que es de aplicación supletoria al procedimiento laboral de la provincia de Buenos Aires. El perito debe expedirse en término, o sea, que su dictamen debe ser presentado conforme el artículo 44 de la Ley 15.057 dentro de los 20 días de haber aceptado el cargo. El perito también debe dar las explicaciones o evacuar las aclaraciones o impugnaciones que las partes pudieron haber hecho a su dictamen. Estas explicaciones las debe brindar dentro de los 5 días de haber sido notificado. Si el perito incumple con los plazos que le impone la Ley 15.057, eventualmente el Código Procesal Civil y Comercial de aplicación supletoria, conforme surge del artículo 46, va a perder el derecho a cobrar honorarios, se va a dejar sin efecto su designación y se lo puede excluir de la lista de designaciones. Siendo reiterativo, me gustaría destacar determinados plazos que se advierten normados en el artículo 44 de la Ley 15.057 y en el Código Procesal Civil y Comercial de aplicación supletoria al procedimiento laboral de la provincia de Buenos Aires. Es así entonces que una vez que ha sido designado, el perito tiene 3 días para aceptar el cargo, 3 días que comienzan a computarse a partir de que es notificado. Esto surge del artículo 467 del Código Procesal Civil y Comercial. Una vez que aceptó el cargo, el perito tiene 20 días para presentar su pericia, o sea, el informe encomendado. Esto expresamente surge del artículo 44 de la Ley 15.057. Este plazo de 20 días puede ser acortado en caso de que el juez en la audiencia preliminar y en el auto de apertura a prueba así lo haya proveído. Una vez que el perito presentó su dictamen, presentó la pericia, se le va a dar traslado a las partes de la pericia por 5 días. Si las partes impugnan, o sea, cuestionan o piden alguna aclaración al dictamen presentado por el auxiliar, el perito va a tener 5 días para contestar la eventual impugnación o pedido de aclaraciones hecho por la parte. Se advierte también que muchas veces todos estos plazos no son cumplidos dentro del procedimiento. Conforme la complejidad de la controversia que es sometida a la decisión del juez o a las características de ella, las partes pueden pedir que se designen distintos tipos de perito. Entonces nos encontramos con distintas clases de pericias. Puede pedirse la designación de un perito contador, o de un perito calígrafo, o de un perito actuario, o de un intérprete, o de un especialista en informática, o de un perito médico, psiquiatra, o de un psicólogo, de ingenieros, de un arquitecto. Véase entonces que pueden intervenir activamente en el proceso terceros ajenos a él, profesionales, auxiliando al juez en un área de conocimiento distinto al derecho. Estos especialistas, estos profesionales, van a emitir un dictamen escrito, un informe escrito. Ese informe escrito se denomina pericia. La pericia no va a ser vinculante para el juez. El juez va a analizar las conclusiones de los informes y de las pericias
con el resto de los elementos probatorios arrimados al expediente y va a analizar la pericia y el resto de los elementos probatorios conforme las reglas de la sana crítica. Algunos aspectos de la prueba pericial no son legislados en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 15.057, a partir de lo cual es de aplicación supletoria las normas del Código Procesal Civil y Comercial. Por ejemplo, la Ley Procedimental Laboral nada habla acerca de anticipos de gastos, ni de la idoneidad de los testigos, ni de las causales de recusación de los mismos, o del plazo para la aceptación del cargo, o de las formas en las que debe practicarse la pericia o el contenido de la misma, ni de la fuerza probatoria del dictamen pericial. Estos aspectos, entre otros, entonces, son tratados por el Código Procesal Civil y Comercial. Esta norma impone la designación de peritos cuando la apreciación de los hechos controvertidos requiere conocimientos específicos en alguna ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada, cuyo conocimiento escapa a la órbita del derecho. El Código Procesal Civil y Comercial también nos habla de una necesaria idoneidad del perito. El perito debe tener título habilitante, aunque el artículo 462 establece que excepcionalmente podrá ser nombrada cualquier persona entendida, aun cuando careciere de título. Es importante también fijar la posibilidad de recusar al perito solamente por justa causa. La recusación se tiene que dar hasta los 5 días después de notificado el nombramiento, y las causales de recusación son las mismas que para los jueces, agregándosele también la falta de título o por incompetencia en la materia por la cual fue designado. Los motivos entonces por los cuales se puede recusar con expresión de causa a un perito son que el perito tenga parentesco con alguna de las partes, o que el perito tenga interés en el pleito, o que el perito tenga un pleito pendiente con alguna de las partes, o que el perito sea acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes, o denunciador o acusador de alguna de las partes, o haya sido denunciado por alguna de las partes. También es motivo de recusación con expresión de causa del perito si el perito emitió alguna opinión o algún dictamen con anterioridad, o si el perito ha recibido beneficios de importancia de alguna de las partes, o si el perito guarda alguna amistad íntima con alguno de los justiciables, o por el contrario, el perito manifiesta enemistad, odio o resentimiento con alguno de los justiciables. Tal como lo he manifestado con anterioridad, el perito debe aceptar el cargo dentro del tercer día de que es notificado. Se lo debe notificar por medio de cédula. El artículo 469 fija la posibilidad que las partes y sus letrados puedan asistir a la pericia y hacer las observaciones que consideren pertinentes, lo que implica el control in situ de la prueba pericial. Esto debe ser pedido con la demanda o con la contestación de la demanda, eventualmente antes de la realización de la pericia. El dictamen pericial no es vinculante para el juez.
La fuerza probatoria del dictamen pericial va a ser estimada por el juez dependiendo de la competencia de los peritos, de la uniformidad o disconformidad de sus opiniones, de los principios científicos en los que se funda. El juez va a estimar la fuerza probatoria del dictamen pericial conforme las reglas de la sana crítica, contextualizando el resto de los elementos probatorios producidos y agregados en la causa, en el expediente. Es importante que la parte que advierte deficiencias o no está de acuerdo con los fundamentos del dictamen pericial lo impugne. Algunos precedentes jurisprudenciales que identifican a la figura del perito como un auxiliar del juez y establecen cuál es el objeto de la prueba pericial. Por ejemplo, el perito actúa como auxiliar del juez y contribuye con su saber y su ciencia a esclarecer aquellos puntos que requieren conocimientos especiales. El peritaje no puede consistir en una mera opinión que prescinda del necesario sustento científico, el cual no debe ser sobreentendido, sino que ha de exponerse en detalle suficiente. La prueba pericial tiene por objeto auxiliar al sentenciante en la apreciación de los hechos controvertidos a través de la opinión o dictamen de quien tiene actividad técnica. La doctrina tiene dicho que la peritación es la actividad realizada por personas especialmente calificadas, mediante la cual se suministra al juez argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos cuya percepción o entendimiento escapa a las aptitudes del común de la gente. Algunos precedentes importantes de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en relación a la prueba pericial. El perito no puede tener otra misión que la de asesorar al juez en punto a la apreciación de hechos para los que se requiere el conocimiento especializado de una ciencia o industria, y todo aquello que rebase esa función auxiliar al extremo de constituirse en mera información de datos comunes y para cuya recepción la ley elige otros medios, debe resultar carente de valor convictivo. Así como el dictamen pericial no es imperativo ni obligatorio, pues ello convertiría al perito auxiliar del juez en autoridad decisoria dentro del proceso, la obligatoriedad de dar razones suficientes para evitar que el apartamiento represente el ejercicio de su sola voluntad constituye para el juzgador el límite a su ejercicio de ponderación de la prueba. Incumbe al interesado en la etapa procesal oportuna procurar que la pericia sea completa. Claramente, una cosa es la prueba testimonial y otra cosa es la prueba pericial. En este contexto, el más alto tribunal provincial, en los autos Gases Comprimidos Sociedad Anónima contra municipios de San Miguel, Malvinas Argentinas y provincia de Buenos Aires, fijó que el testigo depone sobre los hechos que han caído bajo el dominio de sus sentidos, mientras que el perito, que es un auxiliar del juez, realiza una comprobación de los hechos y una determinación de sus causas y efectos. Me gustaría referenciar enriquecedores conceptos derivados de distintos fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires relativos a la fuerza probatoria, a la idoneidad o no
de la prueba pericial y principalmente de la pericia médica. Ha dicho en este contexto la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que la fuerza probatoria de la pericia médica debe ser estimada por el juez teniendo en cuenta la competencia de los peritos, la uniformidad o disconformidad de sus opiniones, los principios científicos en los que se fundan, junto con las demás pruebas y elementos de convicción obrantes en la causa. La pericia médica constituye el elemento de prueba más idóneo para establecer el origen y la etiología de la dolencia, por lo que el apartamiento de sus conclusiones debe responder a motivos razonables y científicamente fundados. Si bien la pericia médica resulta idónea para evidenciar el tipo de dolencia que padece el trabajador y la minusvalía que lo aqueja, no es hábil para acreditar la existencia misma del accidente que se invoca. La pericia médica no es el medio de prueba adecuado para la acreditación de las condiciones y modalidades del trabajo, pues su cometido se relaciona con la existencia de la enfermedad invocada, determinando su origen y la incapacidad laborativa derivada de aquella. Carece de eficacia para demostrar el vínculo causal entre la incapacidad que afecta al trabajador y las labores que éste efectuaba, la pericia médica que afirma la existencia de dicho nexo sobre la base del relato del actor controvertido en la causa y no confirmado por ningún elemento de prueba. Nada impide que a los fines de establecer la entidad del daño indemnizable, los jueces determinen la incidencia causal del trabajo desempeñado por el dependiente, sin que obste a ello que la pericia médica no contenga precisiones en ese sentido, toda vez que dicha definición es propia del ejercicio de facultades que le son privativas. Ante la negativa por parte de la demandada de la índole de las tareas que manifestó haber realizado, le correspondía al promotor del juicio demostrar las circunstancias que sirvieron de sustento a su acción. Esto es la relación de causalidad de las dolencias padecidas con esas tareas. En la tarea de valorar la pericia médica y asignarle entidad convictiva, los tribunales del trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten al respecto ajena al cometido de la Suprema Corte, salvo absurdo. Las conclusiones de la pericia no tienen efecto vinculante ni obligan al sentenciante, y no resulta por ello absurdo el apartamiento de las mismas cuando las razones que lo motivan son suficientes para justificar la decisión. La pericia médica se integra con las declaraciones verbales del experto expuestas en la vista de causa. La ausencia de impugnación al dictamen pericial médico no supone por sí sola la necesaria aceptación de sus conclusiones por parte de los jueces ordinarios. Lo contrario importaría admitir que tal probanza proyecta efectos vinculantes con rebasamiento evidente de lo que debe reconocerse como función del perito en el proceso. Subrayo también,
conclusiones de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en relación a la prueba pericial contable. La circunstancia que la pericia contable no haya sido impugnada no cancela la facultad judicial de ponderar el grado de convicción que es posible adjudicar a cada uno de los elementos traídos al proceso, que no deben dejar de ser valorados en el estudio global del litigio. Carece de virtualidad probatoria el dato que aporta la pericia contable, que no resulta de la documentación del principal, sino que fue referido verbalmente por la parte demandada. El Tribunal del Trabajo está facultado para apartarse del dictamen pericial contable, si entiende, sobre la base de otros elementos de juicio, que las registraciones contables sobre las que se realizó la pericia no respondían a la realidad de los hechos, en tanto la prueba pericial carece de efecto vinculante, desde que son los jueces quienes ejercen la potestad jurisdiccional y el perito es un mero auxiliar de dicha actividad. No es admisible otorgar el carácter de prueba testimonial a las manifestaciones eventualmente formuladas al perito ingeniero por personal de la empresa que no depuso ante el Tribunal del Trabajo. El artículo 48 de la Ley 15.057 va a tipificar una declaración jurada que deben realizar el trabajador o los derechohabientes del trabajador. El artículo 48 de la Ley 15.057 entonces amplía y modifica a uno de los artículos más representativos de la Ley 11.653, como lo era el artículo 39. El artículo 48 dispone entonces que cuando en virtud de una norma legal aplicable exista obligación de llevar libros, registros, planillas especiales de índole laboral o soportes informáticos que por disposiciones especiales los suplan, y a requerimiento judicial no se los exhiba o resulte que no reúnen las exigencias legales y reglamentarias, incumbirá al empleador la prueba contraria si el trabajador o sus derechohabientes prestaren declaración jurada sobre los hechos que debieron consignarse en los mismos. En los casos en los que se controvierta el monto o el cobro de remuneraciones en dinero o en especie, la prueba contraria a la reclamación corresponderá al empleador. Asimismo, cuando se encontraren en poder del empleador los elementos informáticos y o tecnológicos referidos en el artículo 47 y se solicitare su exhibición, constituirá presunción en su contra si no los exhibiere o intencionalmente no los hubiere preservado, siempre que mediare juramento de la parte trabajadora o sus derechohabientes sobre el contenido de los mismos. El artículo 48 tipifica una declaración jurada que es prestada por el trabajador o por el derechohabiente del trabajador en forma expresa, fehaciente, declaración jurada que debe materializarse en cualquier momento anterior a que el expediente pase al acuerdo para el dictado de la sentencia. En tal sentido, es conveniente, es prudente, es prolijo prestarla con la demanda. A partir que el trabajador o el derechohabiente del trabajador prestan esta declaración jurada,
se invierte la carga de la prueba y en caso de que el empleador no exhiba los libros laborales o los soportes informáticos que hacen a la registración, se tendrán por ciertas las modalidades contractuales denunciadas en la demanda y que deberían constar en dicha documentación. El artículo 48 extiende, amplía la presunción de veracidad en caso de que el empleador no exhiba los elementos informáticos o tecnológicos, tales como correos electrónicos, mensajes de texto, mensajes de voz, páginas web o videograbaciones que se encuentren en su poder o que intencionalmente no los ha preservado. Para dar operatividad a esta presunción iuris tantum de veracidad, es necesario no solamente que el trabajador o el derechohabiente hayan prestado la declaración jurada en forma expresa, sino que también el empleador incumpla con sus obligaciones registrales o no exhiba los libros laborales o los soportes informáticos de registración o los exhibidos no reúnan las exigencias legales, o que el empleador no exhiba los elementos informáticos o tecnológicos o no los haya preservado intencionalmente. Los elementos informáticos y tecnológicos a los que alude el artículo 48 son los previstos en el artículo 47, o sea, correos electrónicos, mensajes de texto, mensajes de voz, páginas web o videograbaciones. Otras notas que caracterizan a la figura instituida por el artículo 48 de la Ley 15.057. No debe ser prestada la declaración jurada por el empleador. El empleador no puede utilizar la figura instituida en el artículo 48. Solamente la declaración jurada de veracidad que impulsa una presunción iuris tantum puede ser utilizada por el trabajador o por el derechohabiente del trabajador. La declaración jurada, con los condicionamientos previstos en el procedimiento laboral de la provincia de Buenos Aires, no está prevista en el procedimiento laboral de la Nación, en donde la Ley 18.345 solamente remite a la aplicación de la presunción del artículo 55 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 55 de la Ley de Contrato de Trabajo prevé una presunción ante la falta de exhibición de los libros laborales cuya obligación tiene el empleador. Claramente, la figura del artículo 48 de la Ley 15.057, esta declaración jurada que venimos caracterizando, es mucho más amplia que la presunción del artículo 55 de la Ley de Contrato de Trabajo. Pues, como lo vengo manifestando, el artículo 55 solo se refiere a la falta de exhibición de los libros laborales, mientras que el artículo 48 no solamente se refiere a la falta de exhibición de los libros laborales, sino que también agrega la omisión de las formalidades de esos libros y amplía el artículo 48 a la no exhibición de elementos informáticos y o tecnológicos o a la no preservación de los mismos. Cuando estudiamos el artículo 48 de la Ley 15.057, claramente lo tenemos que articular con la obligación contractual derivada del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, en virtud de la cual el empleador tiene la carga, la obligación, el deber de llevar un libro especial registrado y rubricado en el que registra, inscribe el contrato de trabajo.
Algunos fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que nos permiten ver los alcances de la declaración jurada que siempre ha caracterizado el procedimiento laboral de la Provincia de Buenos Aires y que con anterioridad al artículo 48 de la Ley 15.057 se encontraba reflejada en el artículo 39 de la Ley 11.653. El más alto tribunal provincial, en muchos precedentes, ha determinado que la aplicación de los artículos 39 de la Ley 11.653 y 57 de la Ley de Contrato de Trabajo requiere como presupuesto indispensable acreditar la relación laboral alegada, sin que el beneficio consagrado en ellas pueda sustituir la obligación esencial que le incumbe al promotor del pleito de demostrar la existencia del vínculo invocado como sustento de su reclamo. La operatividad del artículo 39 de la Ley 11.653 admite prueba en contrario y no impide que, sobre la base de datos que resultan de las constancias probatorias de la causa, quede desvirtuada su aplicación, debiendo en tal caso el interesado demostrar que media absurdo en la apreciación de los elementos probatorios considerados por el tribunal de grado. El juramento del artículo 39 de la Ley Procesal del Fuero no es idóneo para acreditar la existencia de la relación laboral. Tampoco es idóneo el juramento del artículo 39 de la Ley 11.653, que se ve plasmado en parte en el artículo 48 de la Ley 15.057, para acreditar la prestación de horas extras. El juramento del artículo 39 de la Ley 11.653, ni la inversión de la carga probatoria prevista en dicha norma resultan hábiles para acreditar la realización del trabajo extraordinario. Habiendo quedado demostrada con otros medios probatorios, en el caso testimonial, la falsedad de la fecha de ingreso asentada en los libros laborales del empleador y no existiendo pruebas idóneas que permitan determinarla con exactitud, adquiere plena virtualidad la presunción iuris tantum de verdad de las afirmaciones del trabajador sobre los hechos que debieron consignarse en la documentación laboral a la que se refiere el artículo 52 de la LCT, resultando en ese contexto inobjetable la decisión de los jueces de grado de tener por cierta la fecha de inicio que se denunció en la demanda por aplicación del artículo 39 de la Ley 11.653. La falta de exhibición de los libros por parte del empleador frente al requerimiento judicial subsume la situación en la norma de los artículos 55 de la LCT y 39, primer parte de la Ley 11.653, que disponen una presunción a favor de las afirmaciones del trabajador y la carga de la prueba en cabeza del empleador, respectivamente. Habiendo quedado demostrado en la causa que el perito contador requirió en reiteradas ocasiones a la accionada la exhibición de la totalidad de la documentación necesaria para practicar el dictamen pericial y que ésta en ningún momento accedió a tales peticiones, resulta inobjetable la decisión del Tribunal del Trabajo en cuanto resolvió aplicar las presunciones consagradas en los artículos 55 de la Ley de Contrato de Trabajo y 39 de la Ley 11.653.